Bueno, muy buenos días. Muchas gracias al Diario de la República y a la Universidad Nacional por la invitación. Desde el día de ayer y hoy en la mañana hemos tenido la oportunidad de apreciar todas las promesas que trae la cuarta revolución industrial, las cuales sin duda son muy significativas en términos de posibilidades de avance para el género humano, pero que también traen un conjunto de desafíos. Es difícil en ocasiones establecer un balance apropiado entre las dos disyuntivas. Y pues como hemos visto a lo largo de las diferentes revoluciones tecnológicas, la evolución de las industrias no es una cosa que uno pueda parar, ni tampoco las de las tecnologías. Entonces generalmente esto lo que trae es nuevas preguntas que tienen que ser contestadas en términos de cómo maximizar las oportunidades y los beneficios y minimizar también los riesgos. En ese sentido yo quisiera hablar hoy sobre un tema que es un poco exótico, pero es un tema que es importante en el contexto de la revolución industrial y es la evolución de la guerra. Las diferentes revoluciones industriales han estado caracterizadas desde el punto de vista geopolítico porque han existido un conjunto de potencias que han sido dominantes en esa evolución tecnológica, empezando por la primera revolución industrial que nació en Inglaterra, luego la segunda revolución industrial que lo que vio fue la transición del eje de poder desde Europa hacia América y el surgimiento de los Estados Unidos. La tercera revolución industrial, la revolución más asociada con las tecnologías de la información y las comunicaciones, que ha sido sobre todo un desarrollo realizado en los Estados Unidos, y esta denominada cuarta revolución industrial, donde lo que vemos es el surgimiento de una potencia emergente que es China. Ayer alguno de los participantes en el evento se hacía la pregunta de si efectivamente tenemos o no cuatro revoluciones industriales o son dos, y digamos que él esencialmente decía que más que entrar en un debate con Klaus Schwab y el Foro Económico Mundial con respecto a cuántas revoluciones industriales hemos tenido, lo que puede resultar relevante es, para propósitos de clasificación, establecer un conjunto de evoluciones tecnológicas. Esta cuarta revolución industrial, de las cuales pues, muchas de las tecnologías se han mencionado hoy, es sobre todo una revolución que va a estar caracterizada por el surgimiento de la inteligencia artificial. Cada una de las revoluciones industriales ha estado marcada por evolución desde el punto de vista de la tecnología militar, y esto ha sido determinante en la historia de los conflictos modernos. Elementos de la primera revolución industrial, desde el ferrocarril hasta las primeras armas automáticas como las ametralladoras, o la segunda revolución industrial, y luego posteriormente de los comienzos de la tercera, pero específicamente en la segunda, es el surgimiento del poder aéreo, del poder marítimo, digamos de la proyección naval del poder, pero ya utilizando nuevas fuentes de energía, desde el carbón y el petróleo hasta la energía nuclear, y de la evolución de la guerra terrestre. En la tercera revolución industrial lo que vemos es la conquista del espacio y la aparición de un nuevo concepto, que es el concepto de ciberespacio. Empezamos a ver cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones permean toda la sociedad, no son solamente relacionadas con los computadores, sino que, como vamos a ver más adelante, están profundamente involucradas con los sistemas de los cuales depende la concepción moderna de sociedad. Y por supuesto, entre la segunda y la tercera revolución industrial surge pues la era atómica, y básicamente el concepto de disuasión por mutua destrucción asegurada, que es uno de los elementos que estudia, por ejemplo, la teoría de juegos en el balance de poder entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero lo que estamos viendo ahora con la cuarta revolución industrial es la posibilidad del surgimiento de guerra autónoma. Entonces, lo que yo quisiera hacer a continuación es explorar la tercera revolución industrial desde la perspectiva de lo que se denomina guerra cibernética o ciberguerra y las consecuencias que ha tenido en términos de ciberseguridad, y también cuáles pueden ser las posibles evoluciones de la guerra bajo un marco de una cuarta revolución industrial.
Cuando uno habla de ciberguerra aparece un concepto extraño, es mucho más familiar el concepto de ciberseguridad o de amenazas informáticas, y es probable que, no sé, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de alguna ciberguerra? ¿Quién alza la mano? Ok, hay muy pocas personas, tal vez como el 10% de la gente ha oído hablar de ciberguerras. ¿Y cuántas ciberguerras creen ustedes que se han librado? No sé, entre 1 y 2, menos de 5, entre 5 y 10. Bueno, la ciberguerra es un concepto que es diferente del de guerra tradicional en el sentido de que permite generar como una especie de zona gris. Y esa zona gris está asociada con un elemento central de la ciberguerra, y es la dificultad de la atribución. Esa dificultad de la atribución quiere decir que cuando alguien es atacado es difícil saber quién lo atacó. Y eso es un elemento fundamental en la comprensión de las capacidades de detención que tiene cualquier nación frente a potenciales adversarios. También inaugura un nuevo elemento de guerra asimétrica en la cual se rompen múltiples barreras y en las cuales, digamos, hay ciberarmas que están relativamente al alcance de muchos países, es decir, las barreras de entrada son relativamente más bajas. Pero para ilustrar el tema yo quisiera presentar algunos ejemplos. Probablemente el primer caso de un ataque que pudiera categorizarse como de ciberguerra o de guerra cibernética ocurrió en 1998, por lo menos que esté documentado, y recibió un nombre un poco poético, lo llamaron el laberinto de la luz de la luna, y fue un ataque que sufrieron algunas agencias de gobierno de Estados Unidos y que fue atribuido a los rusos. Este es el primer tema, el problema de la atribución. Casi todo el tiempo en esta charla, cuando yo hable de fue atribuido a, es que se cree que fue originado por, pero en general es difícil establecer una confirmación de quién lo hizo. Yo quisiera referirme no a estos casos un poco más antiguos, sino tomar casos de los últimos 10 años. Por eso en este eje comienzo en el año 2007 y comienzo con la guerra de Irak entre el 2007 y el 2008. En la guerra de Irak entre el 2007 y el 2008, que fue básicamente una guerra asimétrica y una guerra entre los Estados Unidos y insurgencia de la resistencia iraquí, se dio una serie de ataques por parte del gobierno de los Estados Unidos a la insurgencia que involucraron elementos sumamente interesantes que fueron mucho más allá de las posibilidades de hackeo. Lo que se dio fue una intervención completa de toda la red móvil e internet de Irak por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que permitió la detección y el establecimiento por intermedio del uso de teoría de grafos de todas las relaciones que habían entre los insurgentes, cómo hablaban entre ellos, qué tipo de mensajes intercambiaban, cómo se comunicaban, y eso fue utilizado para tomar medidas militares que son medidas reales, es decir, en una ciberguerra hay bajas, hay personas muertas, hay personas heridas. De hecho, lo que aparece en la gráfica como un pequeño histograma de barras, lo que muestra es las bajas del ejército de los Estados Unidos entre 2007 y 2008, y cómo esas bajas disminuyen radicalmente luego de que se aplican estas técnicas de ciberguerra. También en el año 2007 se dio un ataque que es conocido por algunos como el primer ataque cibernético, pero no es correcto, que es el ataque que se dio a Estonia por parte de posiblemente hackers patrióticos rusos. Esto también es un elemento nuevo. Los ataques ya no necesariamente se dan por parte de los gobiernos, sino que se pueden dar por parte de fuerzas paraestatales. El conflicto surgió por el movimiento de una estatua de la era soviética que estaba ubicada en Tallinn y la oposición de ciudadanos étnicos lituanos, pero que son étnicamente rusos, y del gobierno ruso al movimiento de este símbolo. Y fue esencialmente un ataque de defacing, es decir, de alterar las páginas web del gobierno de Lituania, y también un ataque de negación de servicio, sobre todo contra el sistema financiero lituano. Después de eso, Lituania reforzó muchísimo sus medidas de seguridad cibernéticas, y de hecho existe un manual que se llama el Manual de Tallinn, que surgió posteriormente a este ataque. China ha sido, de nuevo, atribuida, aunque los chinos lo niegan, a una serie de ataques que han sido sobre todo ataques de espionaje industrial, por intermedio de algo que se llama APTs, amenazas persistentes avanzadas. Esa clase de ataques
se han presentado desde mucho antes del año 2007, pero se recrudecieron entre el 2007 y el 2012, y de acuerdo con ciertos informes, la cantidad de empresas que fueron atacadas, al igual que la cantidad de agencias de gobierno, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa Occidental o en adversarios tradicionales de China, como el gobierno tibetano en el exilio en la India, fueron de tal magnitud que incluso se ha dicho que parte de los planos del F-35, que es uno de los aviones cazabombarderos más modernos que tienen los Estados Unidos, fueron, digamos, robados por parte de la inteligencia china. En el año 2008 se dio otro nuevo ataque, en este caso fue un ataque físico real por parte de Israel contra Siria. Fue el ataque contra una central, o lo que se denominaba un proyecto de central nuclear sirio. Lo llamaron Operación Orcard, y lo que tiene de particular es que se dice que los israelitas lograron hacer un punet, es decir, lograron copar por completo la estructura de comando y control de la Fuerza Aérea Siria, deshabilitaron los radares y deshabilitaron los sistemas de defensa antiaérea. Con base en eso, los aviones israelitas pudieron entrar y atacar el sistema o la construcción siria que se estaba haciendo de una planta nuclear y destruirla. Se dio una guerra entre Georgia y Rusia y hubo mutuos ataques cibernéticos entre las dos partes en el año 2008. En ese mismo año, Estados Unidos recibió lo que fue posiblemente el primer ataque directo contra sus redes de defensa, contra sus sistemas de comunicaciones y computadores de defensa. Se denominó Operación Buckshot Yankee. Y el año 2009 es probablemente un hito en el tema de la ciberguerra, porque en ese año el proyecto del programa nuclear iraní fue afectado por intermedio de un virus que se denominó Stuxnet, que es un ejemplo perfecto de la relación que existe entre lo virtual y lo real. Por intermedio del virus y a través de los sistemas informáticos se lograron afectar los sistemas SCADA del programa nuclear iraní, que son esencialmente centrifugadoras para separar el isótopo de uranio 235 y 238, y alteraron la velocidad de rotación de los motores, con lo cual esencialmente destruyeron el programa nuclear iraní. Se atribuye a fuerzas combinadas de Israel y Estados Unidos. En el año 2009 se da la creación del cibercomando en Estados Unidos. En el año 2010 se dan las revelaciones de Wikileaks, y esto genera como un nuevo panorama en términos de la posibilidad que tienen la sociedad civil de revelar la forma como los gobiernos manejan sus relaciones internacionales o las guerras. Tal vez ustedes recuerdan que cuando Julian Assange hizo las revelaciones, pues eso involucraba operaciones de espionaje contra países que eran aliados de los Estados Unidos, incluyendo a Brasil y México en América Latina o Alemania en Europa, pero también reveló ciertas filmaciones que se hicieron durante la guerra de Irak que mostraban, por ejemplo, daños colaterales. La imagen que aparece ahí, asociada con Wikileaks, es justamente una de esas operaciones donde murieron civiles, incluyendo periodistas. En el año 2011 se dan las revelaciones de Edward Snowden, hoy en día refugiado en Rusia. Edward Snowden básicamente lo que revela es que la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos mantiene una serie de, digamos, capacidades que le permiten hacer un espionaje de alto nivel a través de la construcción de metadatos, es decir, de toda la información que circula por Internet. Buena parte de ella circula a través de Estados Unidos o vinculado con empresas de los Estados Unidos, y con eso pueden construir una red de espionaje gigantesca, probablemente la más grande que se ha dado, amparados en la ley FISA, que es la ley de Foreign Intelligence Surveillance Act de los Estados Unidos, y que incluye incluso espionaje posiblemente contra los ciudadanos de los Estados Unidos, no solamente contra empresas y ciudadanos extranjeros. En el 2013, el gobierno de Barack Obama crea una orden ejecutiva de infraestructura crítica, en realidad de ciberinfraestructura crítica, y esto es uno de los elementos más importantes. Hoy en día casi cualquier cosa está conectado a una red de telecomunicaciones y está gobernado por algún tipo de sistema de información. Eso pasa desde las
centrales eléctricas hasta los hospitales, los sistemas de transporte masivo, los sistemas de telecomunicaciones. Y en el evento de un conflicto, esa clase de sistemas son posibles blancos, así sean blancos civiles. La historia de la guerra lo que ha mostrado tradicionalmente es que pues, las fuerzas militares atacan blancos civiles. Esa orden de ciberinfraestructura crítica lo que busca hacer es defender toda la infraestructura que se considera esencial para que una sociedad pueda continuar funcionando, que en el evento de las terceras y cuartas revoluciones industriales es prácticamente todo lo que existe y que sostiene la civilización como la entendemos. En el 2013 y 2014 se dio un hecho sumamente interesante y es que el FBI emitió órdenes de captura contra militares activos del gobierno chino acusados de maniobras de hackeo y de la elaboración de amenazas persistentes avanzadas contra la industria y contra el gobierno de Estados Unidos. En la guerra de Crimea entre el 2015 y el 2016, bueno, guerra es una manera de nombrarlo, la anexión de Crimea por parte de Rusia, se dieron una serie de ataques cibernéticos contra la estructura eléctrica de Ucrania causando apagones. En el año 2016 se le atribuye a los rusos una inferencia directa en las elecciones de Estados Unidos, esencialmente mediante el manejo de ingeniería social a través de las redes sociales y la elaboración de bots, que básicamente lo que hacen es que producen información que afecta a las redes sociales para influenciar los resultados de las elecciones. El cálculo es que aproximadamente 160 millones de personas en los Estados Unidos vieron esa clase de información a través de redes sociales. En el año 2017, Vladimir Putin creó lo que se denominan las tropas de guerra de información, que es como el equivalente del cibercomando de los Estados Unidos. En esencia, Internet, que caracterizó la tercera revolución industrial, es un gran invento y está basado en la confianza. Pero al estar basado en la confianza, tiene grandes vulnerabilidades en su construcción, en su misma concepción de arquitectura. Y esas vulnerabilidades han sido ampliamente explotadas. Es lo que facilita la creación de estos conceptos de ciberguerra. Y sobre la ciberguerra, digamos que tiene una serie de características que son muy diferentes a la guerra tradicional. Se da la velocidad de la luz, la atribución del ataque es un problema complejo, en general no se puede resolver. Y crea un nuevo dominio de la guerra. Los dominios tradicionales de la guerra han sido el dominio terrestre, el marítimo, el aéreo, el espacial, y ahora hay un quinto dominio, el ciberespacio. En ese quinto dominio, la capacidad de disuasión es baja, es decir, la teoría de juegos tradicional aplicada a esta clase de guerra asimétrica no arroja los resultados que arrojaría, por ejemplo, en el caso de una guerra nuclear. Por otro lado, al ser un quinto dominio de la guerra, genera muchos riesgos, porque un ataque en el ciberespacio puede desencadenar una respuesta en cualquier otro de los dominios de la guerra. ¿Eso qué quiere decir? Que un gran ataque en el ciberespacio puede ser contestado con un ataque de guerra tradicional, guerra terrestre, aérea o marítima. Y las barreras de entrada son relativamente bajas, es decir, esto es mucho más un desafío de la inteligencia, no es construir un portaaviones que vale 25 billones de dólares, sino que está mucho más al alcance de todos los países. Eso me lleva a la siguiente parte de la presentación, que es la cuarta revolución industrial. Lo que les quería mostrar al hablar de la ciberguerra en la tercera revolución industrial es que es un concepto real y que ha ocurrido. Pero la cuarta revolución industrial abre puertas nuevas en el escenario de guerra, especialmente el escenario de guerra autónoma. Yo he puesto ahí algunas de las tecnologías que con toda claridad tienen aplicación militar y de todas se ha hablado en estos días, porque también tienen por supuesto aplicaciones civiles mucho mejores, más importantes, más beneficiosas para el género humano, como por ejemplo los drones o los vehículos autónomos o la computación en la nube o las redes sociales o el análisis masivo de datos o Big Data o la inteligencia artificial, la automatización y robotización. Todo eso que tiene extraordinarias aplicaciones civiles también tiene aplicaciones militares. Y esas aplicaciones militares generan el posible surgimiento de armas autónomas. Voy a hablar un poco más acerca de esas armas autónomas, pero en esencia, estas serían armas que tendrían la capacidad de evaluar el entorno y decidir diferentes cursos de acción.
Esa evaluación de entorno y decisión de cursos de acción se puede lograr por intermedio de la inteligencia artificial. Y hasta qué punto esa decisión es autónoma o no es un debate sumamente importante. Pero antes de entrar en el tema, quisiera hablar de 4 tecnologías puntuales muy rápidamente y sus posibles aplicaciones militares. Los drones son ampliamente utilizados en operaciones de vigilancia. También pueden ser utilizados para logística, para evacuación de heridos, pero también pueden portar armas y en efecto la portan. Los datos masivos se utilizan desde una perspectiva militar y de vigilancia de los estados, en análisis de información de videos, en vigilancia de redes sociales, en evaluación técnica, y varios países se conoce que hacen análisis masivo de Big Data a partir de la información de redes sociales que los ciudadanos comparten. La inteligencia artificial es, en mi opinión, el elemento más importante de la 4ª revolución industrial. Es el que puede habilitar, además, en el caso de la guerra, la aparición de sistemas de armas autónomos. Hay 2 tipos de inteligencia artificial, para ponerlo en términos muy simples. Hay una inteligencia artificial que es específica, es como la que se desarrolló por intermedio del sistema AlphaGo de DeepMind, que derrotó al jugador de Go, creo que el año pasado. Pero hay otra inteligencia artificial que es de carácter general y en la que se está haciendo investigación y desarrollo de manera permanente. Esa inteligencia artificial se espera, es la meta de esa inteligencia artificial, que pueda razonar, planear, que pueda resolver problemas, que pueda pensar en forma abstracta y que pueda aprender de la experiencia. De hecho, todos los sistemas de Deep Learning están basados en eso, en aprendizaje a partir de la experiencia de los seres humanos. En cuanto a la automatización y la robotización, pues esto plantea unos dilemas desde el punto de vista legales, éticos y políticos inmensos, porque es una gran tentación. Es una gran tentación porque los robots probablemente, por lo menos al comienzo, no van a cuestionar órdenes, no se van a fatigar, no van a tener dilemas éticos, se pueden desplegar en sitios donde desplegar humanos sería sumamente riesgoso, se pueden construir enjambres de robots muy baratos además, que pueden atacar de forma masiva. Y hay 3 tipos de posibilidades en la robótica militar para la intervención humana. Se denominan in the loop, on the loop y off the loop. In the loop es cuando hay un robot y hay un humano de por medio que lo está controlando, por ejemplo, cuando un dron está controlado de manera remota. Y si hay que disparar, que no está bien, pero pues por lo menos la decisión la está tomando un ser humano. On the loop significa que el sistema funciona autónomamente, pero permite la intervención de un humano en cualquier momento. Es decir, el humano puede cambiar las órdenes. Y off the loop es un sistema autónomo completo, donde no es necesaria la intervención de un ser humano. Existe dentro de la 4ª revolución industrial, como pasó en las otras 3, una carrera armamentista entre potencias. Esa carrera armamentista gira en torno a muchos ejes, pero uno de los más importantes es la inteligencia artificial. Estados Unidos en su política militar ha manejado lo que se llama los offset. Hubo un primer offset que fue un offset que estuvo asociado con la disuasión nuclear, un segundo offset que fue un offset mucho más asociado con la primacía técnica sobre posibles adversarios que se desplegó activamente en la guerra de Irak, y actualmente están trabajando en un tercer offset. Ese tercer offset tiene como sus objetivos sistemas de aprendizaje autónomo, decisiones colaborativas hombre-máquina, sistemas de operaciones avanzadas no tripuladas, redes de armas autónomas y tecnologías furtivas. China anunció que para el año 2030 espera ser la potencia predominante en términos de inteligencia artificial y lo logra por intermedio de una cooperación público-privada en investigación, desarrollo e innovación, algo que es más difícil replicar en países occidentales. Por ejemplo, DeepMind, que fue adquirida por Google, se ha negado a trabajar en aplicaciones militares específicas. En China es diferente, el gobierno chino puede influenciar mucho más a las empresas chinas sobre en qué clase de tecnologías debe trabajarse. Y en una declaración muy reciente, Vladimir Putin indicó que el país que logre el liderazgo en la inteligencia artificial regirá el mundo, son sus palabras. Entonces, lo que vemos es que la carrera armamentista está girando hacia un nuevo tipo de guerra, un tipo de guerra que podría ser muy rápida, incluso más rápida de lo que la mente humana podría comprender.
y en lo que algunas personas han denominado como que en el escenario de cuarta revolución industrial, un escenario de guerra probablemente va a ser un escenario entre los algoritmos más avanzados. La respuesta es quién tiene el mejor algoritmo, quién tiene el algoritmo más, con mayor capacidad de aprendizaje. Y tal vez, digamos que eso es una pregunta fundamental, es cuál va a ser el grado de intervención que van a poder tener los seres humanos con nuestra sinapsis funcionando a velocidades mucho más lentas que las de las máquinas. Por último, y para terminar, el tema de la inteligencia autónoma ha llevado a cuestionamientos importantes. Existe una campaña que se llama Campaign to Stop Killer Robots, a la cual ya un par de personas se refirieron, creo, el día de ayer, que ha sido firmada por algunos de los científicos más importantes en inteligencia artificial, tiene más de 1000 firmas, y el objetivo específico de la campaña es evitar el surgimiento de armas autónomas. Fue firmada, entre otros, por Stephen Hawking, por Noam Chomsky, por Elon Musk, siempre se me olvida el nombre, por Hasaabin de DeepMind y por Steve Wozniak, uno de los fundadores de Apple. Y en esto existe un debate, por supuesto, existen posiciones. Lo recordaban ayer también en una de las conferencias, en términos de la cuarta revolución industrial y en particular en estos términos de las posibilidades de la guerra, existen los pesimistas, existen los optimistas, existen los escépticos, existen los indiferentes. Yo creo que más allá de tratar de que las personas quedemos encasilladas dentro de alguna de esas 4 clasificaciones, lo importante es que la cuarta revolución industrial trae una serie de desafíos que son nuevos, completamente diferentes para la especie humana, muy importantes, como si vamos a tener trabajo o no, pero aún más importantes en términos de si vamos a permitir o no que una máquina tome la decisión autónoma de matar a un ser humano en el futuro. Les agradezco mucho.